Muy bien, felicitarte por llegar al paso 45. Que Dios nos guíe para seguir avanzando en ese estudio. Te animo a seguir perseverando. En este bloque terminamos lo que es el discipulado y no podemos dejar de mencionar lo que son las misiones. Así que en este estudio vamos a ver, no, los estudios no están siendo tan profundos, ¿no? Lo importante es conocer los conceptos y lo que el Señor nos llama a hacer. Y definitivamente que estos temas son temas grandes, son amplios, pero yo creo que lo que vamos aprendiendo hasta el momento es bastante y más que suficiente para lo que debemos saber. Así que, bueno, vamos a, ya, si es la primera vez que te estás conectando, ya tú sabes que si es la primera vez, este es un estudio de pasos, ¿ya? Tenemos 6 niveles, cada nivel tiene su grado y cada grado tiene 5 pasos que se deben dar en una semana. Cada bloque tiene un área a cubrir, ¿de acuerdo? Si estás viendo este estudio, es la primera vez que lo ves, no hay ningún problema, míralo hasta el final y después buscas en el canal o en el campus donde lo estés mirando el paso número 1 y comienzas a llevar el paso número 1, paso número 2 y de preferencia uno por semana. Estamos en el discípulo segundo, este es el grado que estamos actualmente. Vamos a hacer ya el paso 45 y estamos viendo todo el bloque, lo que es discipulado. ¿Ya? Hay algunas actividades que cubrir en cada grado. ¿Ya? Eh, Vamos a ver sobre las misiones. Hay lo que se conoce como la Gran Comisión, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesucristo. Ya esta gran comisión se hace mucho énfasis en el id, ya que es un verbo en el griego que básicamente es de acción, ¿ya? Es como si dijera, mientras vayan yendo, ¿no? Mientras vayan yendo, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenlos, mientras vayan yendo, ¿ya? O sea, donde tú estés, haz discípulos, ¿no? Ese es hacer misión. Muchas congregaciones, muchas iglesias locales, muchas denominaciones o muchas iglesias cristianas, muchas veces quieren enviar gente pues para el África, para Asia, para Medio Oriente, ¿no? Cuando en realidad tienen mucha necesidad dentro de su propia tierra, ¿no? Entonces a veces me comentaba un hermano que a veces destinaba un presupuesto muy grande para enviar un misionero o una familia de misioneros a un lugar muy distante, ¿no? Cuando con ese presupuesto se podía mandar 5 o más misioneros en la localidad o en el país. Entonces hay un orden, mis hermanos, ¿no? Pastores, los que ven estos temas de misiones a profundidad. Ya el Señor dice que primero que iban a ser testigos en Jerusalén, Jerusalén, Judea, todo Judea, no solamente la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad, Jerusalén era una ciudad, sino en la provincia romana de Judea. Y después dice Samaria, en Samaria ya abarca otra provincia, ¿no? Y después el Señor dice hasta lo último de la tierra, ¿no? O sea, toda la tierra. Pero hay un orden, mis hermanos, ¿no? Hay un orden que nosotros debemos copiar, modelar, que el Señor nos da ahí. ¿Ya? No, el Señor no dijo, vayan de frente a Roma o vayan a España, no, vayan, no, no, en orden, mis hermanos, hay un orden. Yo no digo que no, hay que enviar misiones y hay que apoyar a las misiones, eso es importante. Muchas personas, muchos hermanos, Dios te da ese corazón misionero. Ya Dios te da ese corazón misionero. Y es importante también entender cuando se conocen entre cristianos, porque a veces la mujer tiene ese corazón misionero. El hombre no tiene ese corazón misionero. Entonces hay como que un conflicto ahí, ¿no? No digamos que no se pueda solucionar, pero a veces se da esos casos, ¿no? Pero Dios nos da un corazón misionero
para ir. Y yo discipulé muchos jóvenes. Yo recuerdo y veo ahora en las redes sociales a uno que otro hermanito, uno que está traduciendo la escritura en otro idioma, hay otra que para con las comunidades, y a mí me da mucho gusto. Y otro que está por Medio Oriente también, me da mucho gusto porque son jóvenes realmente, dejaron todo, dejaron trabajo, dejaron estabilidad económica por servirle al Señor. Realmente es un llamado muy serio y muy fuerte que en realidad es para toda la iglesia, ¿ya? El ser misionero. No recuerdo si fue en el seminario o en la maestría, pero tuve un maestro que hizo una categorización de los misioneros en cuatro tipos de misioneros: M1, misionero 1, misionero 2, misionero 3, misionero 4. ¿Ya? El misionero 1 era el que, no recuerdo y no he encontrado la fuente o la referencia, mis hermanos, pero les comparto. A mí me lo compartió un maestro y me acuerdo, porque fue muy sencillo, ¿no? Muy sencillo de explicar. Era el misionero, el M1, es un misionero que va a un lugar donde habla su propio idioma, donde se mueve en su propia cultura y no tiene ningún peligro, ¿no? Puede ser su país, dentro de su país, ¿no? Cualquier comunidad, cualquier otro lugar dentro de su país. El M2 hablaba su mismo idioma, pero culturalmente no. Por lo general, uno en Latinoamérica, ¿no? Yo estoy actualmente en Perú, me voy a Colombia y es otra cultura. A México es otro modo de ver, otro modo de hablar, otro modo de expresarse, o su cultura es diferente también, ¿no? Entonces, puede ser esto también. ¿Hay peligro en relación a la vida del misionero? No. Y el M3 no hablaba su idioma, el misionero tenía que aprender un nuevo idioma y tenía que aprender las costumbres, la cultura, pero no estaba en riesgo su vida, ¿ya? Y el misionero número 4 o el M4 tenía que aprender otro idioma, tendría que aprender otra cultura y estaba en riesgo su vida, ¿no? Ese es el M4. Ese era sencillo, esta clasificación. Como le vuelvo a repetir, no encontré una fuente sobre esto. Lo que sí encontré fue otra categorización del M1 hasta el M10, ¿no? Y básicamente muy parecido al anterior, pero un poco más detallado, ¿no? Dice que el misionero número 1 es dentro de su iglesia. Dentro de tu iglesia tú eres un misionero, ¿no? Discipulando, sirviendo en discipulado, atendiendo, evangelizando, o en tu ciudad, tu vecindario, ¿no? En tu ciudad, el salir, hacer visitación en cárceles, albergues, hospitales, en los buses, en los medios de transporte. Entonces, hay este tipo, ¿no? Y así va diferentes, en el cual hay una Biblia, en el cual no hay Biblia, en el cual hay otros cristianos, en el cual no hay otros cristianos, y así va avanzando hasta el M9, M10, en el cual ya es una etnia no alcanzada, no tienen Biblia, no hay otros cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya es incluso en riesgo tu vida, ¿no? Está en riesgo la vida del misionero, o un lugar muy peligroso que ya es contrario más bien a la fe cristiana, ¿no? Que te puede costar la vida. Entonces había esta categorización ahí. Lo importante, mis hermanos, como muy bien dice esta categorización, comencemos en nuestra iglesia local, comencemos en nuestra comunidad, comencemos con nuestras familias. Por eso les decía la gran comisión, ¿no? Mientras vayan yendo, vayan haciendo discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Eso es lo que nosotros hacemos. Tú eres un misionero. Tú le has rendido tu vida a Cristo, automáticamente eres un misionero. Así que comienza donde estás, comienza como estás. Sé fiel y eres un testigo, eres un testigo. Eres un testigo. En el anterior estudio, en el anterior paso, conté la estrategia que tenía el Señor Jesús, que el ángel Gabriel le preguntó, ¿no? Entonces, ahí la pueden ver en el anterior paso. Los que se están enganchando recién a este estudio, les animo a comenzar desde el paso número 1. ¿Ya? Entonces, Dios tuvo una estrategia con 12 hombres comunes y corrientes, empezar esta obra. Entonces tú eres testigo. Cristo, si tú le has rendido tu vida a Cristo, Cristo te ha transformado y tú eres un testimonio vivo. Tú eres un testigo de lo que Cristo
puede y hace en la vida de un hombre caído, un hombre pervertido, un hombre, y cuando digo hombre me refiero a un hombre o una mujer, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque a veces las teologías, mis hermanos, enfrían las misiones. ¿Ya? Cuando uno dice, sí, pero el Señor sabe quiénes van a ser salvos, ¿no? El Señor sabe quiénes van a ser salvos, entonces, como quien diciendo, ¿para qué me voy a ir al otro lado del mundo? ¿O para qué voy a hacer misión si el Señor ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar? El detalle es ese, mis hermanos, que el Señor sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pero está en nosotros, que no sabemos, evangelizar a todo el mundo. El sembrador salió a sembrar, así comienza la parábola, ¿sí o no? El sembrador salió a sembrar, pero qué redundante. El sembrador salió a sembrar, así es. Tú eres un sembrador y yo soy un sembrador. ¿Cómo cae? ¿Qué tipo de terreno cae esa semilla? No lo sabemos. Solamente el Señor lo sabe. Pero algunas de ellas van a germinar, mis hermanos, en ese corazón que es como tierra fértil. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, porque hay congregaciones o denominaciones que no tienen muchas misiones justamente bajo ese criterio teológico. ¿Ya? La teología, mis hermanos, debe enmarcar lo que Dios dice, enmarcarlo, no fanatizar al creyente. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. Desde el comienzo de esto es bastante interdenominacional este estudio. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Ha habido veces que el hermanito me ha dicho, pero hermano, ¿murió por todos o murió por algunos? Y bajo ese criterio su mente está parametrizada, ¿no? La doctrina hay que entenderla, sí, pero la doctrina no debe hacer romper algo que el Señor ha establecido. Si algo hace romper lo que el Señor ha establecido, ya estamos mal. ¿De acuerdo? Me refiero a las misiones. Hay que evangelizar por donde vayas. Porque a veces tenemos el criterio también, dice, uy, este no lo cambia, pero ni Dios, ¿no? De personas tan terribles. Y debo confesar, mis hermanos, porque si estoy haciendo este estudio no porque soy perfecto o porque soy mejor que ustedes. También tengo mis errores, también tengo mis debilidades. Y hoy confieso una, ¿no? Alguna vez tuve un compañero que era un carácter terrible, un carácter de perro. Tenía miles de defectos este hombre. Y yo pensé y dije, pero ¿por qué le voy a hablar de Cristo? ¿No? O sea, ya no cambia, ¿no? O sea, lo sentencié en mi mente, ¿no? Y lo estoy confesando ahora, ¿no? Pero este hombre llegó y es cristiano en la actualidad. Un gran amigo mío. Siempre fue amigo mío, pero por lo mismo pensé eso, ¿no? Lo sentencié. Alguien le habló, alguien que no pensó como yo, le habló, le presentó a Cristo y su vida fue transformada, mis hermanos. Me arrepiento, me siento mal, pero a veces lo comento porque a veces tenemos esa tendencia a hacer juicios. Sembrador salió a sembrar, mis hermanos. Salió a sembrar. Sal a sembrar. Tú siembra. Semilla. Cayó en un cierto lugar, cayó en otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces, sé parte de la gran comisión, ¿no? Si no eres parte de la gran comisión como iglesia, como creyente, eres parte de la gran omisión. Estás omitiendo. Eres un siervo que no está dando frutos. Eres un siervo que no está dando frutos, ¿no? En la escritura, a veces para fruto se refiere a la conversión de otras personas. En el Antiguo Testamento va a decir que el que gana almas para Dios es sabio. ¿Sí o no? Lo dice en la escritura, no lo digo yo. ¿Ya? Entonces, seamos parte de la gran comisión que el Señor Jesucristo nos encomendó. Hay que tener esa pasión por las almas. Hay que tener dolor. Hay que tener dolor y compasión por las almas, mis hermanos. Ya de la denominación que yo vengo, en la cual conocí al Señor Jesucristo y me capacité también, el fundador de esa denominación dice que abrazaba un globo terráqueo, ¿no? Él lo abrazaba y lloraba y decía, Dios, dame el mundo para Cristo. Decía, por eso que se entrampó mucho en lo que es las misiones, ¿no? Entonces, es importante. Yo creo que todos debemos tener ese corazón y esa pasión por las almas, ¿no? De ganar uno más para Cristo. Entonces, este hombre
rompió, se salió de su denominación porque veía mucho, eh, no sé, no se me viene la palabra ahorita para no emitir un juicio, pero solamente decirles que, contarles que había dentro de la congregación de la iglesia local, ya las sillas como que tenían nombre, ¿no? Tenían nombre. Y este pastor en aquel entonces salía a los muelles, hablaba, evangelizaba a los inmigrantes, ¿no? Les presentaba a Cristo, salía a la calle, mis hermanos. A veces estamos tratando de traer gente para la iglesia, pero la estrategia de repente es salir, no traer, sino salir, o de repente ambas, pero no una sola. ¿Ya? Entonces este hombre salía a los muelles, ¿no? Entonces la gente era muy adinerada, ya como que cada uno tenía su butaca, ¿no? En la iglesia local ya iba ya, pero a veces venían estos inmigrantes italianos o de otros países ligados a las faenas marítimas y venían y se sentaban pues no en la iglesia porque les habían sido invitados por el pastor y a veces venían los que ya habían lotizado su silla, ¿no? Y se incomodaban, se fastidiaban en vez de alegrarse que estaban viniendo estas nuevas personas, inmigrantes, rindiéndole su vida a Cristo, se preocupaban por la silla, ¿no? Es el corazón que a veces se desarrolla mucho en las iglesias grandes y pequeñas también, ¿no? Entonces perdemos esa pasión por las almas, mis hermanos. Nos fijamos en tonterías y no nos fijamos en lo principal, ¿no? Siempre lo cuento esta historia, ya lo he contado antes, lo vuelvo a repetir. Un pastor de una denominación se va y visita al otro pastor de otra denominación, le dice, pastor, ¿qué le parece si hacemos una campaña evangelística? Y el otro pastor le dice, no podemos hacer eso. ¿Pero por qué? Acá hay muchas personas, en este pueblo podemos levantar mucha gente, muchas almas para Cristo. Le dice, no, ¿por qué? Porque al final de la campaña evangelística, ¿para dónde se irían los nuevos creyentes? ¿Para tu iglesia o para mi iglesia? ¿Se dan cuenta de esa mentalidad de un pastor? Y yo he visto romperse y he sido parte o partícipe o testigo del rompimiento de una iglesia, de pelea de líderes y sin importarles las almas que habían en esa iglesia. Sin importaba era el orgullo, el ganar la pelea, el ganar la discusión, el ganar la lucha teológica o el punto teológico. No le importaba a la iglesia, a los hermanos, los congregantes que se vayan, que se pierdan por esta discusión o por esta división. Eso es no tener pasión por las almas, mis hermanos. Hay que tener bastante cuidado porque, y así seguramente en otras denominaciones. Lo comento porque esto, así como nosotros buscamos estrategias, el enemigo también las usa, ¿no? En contra de la iglesia. Agarrando un puntito de orgullo en el corazón de un pastor, de un líder. Hay que tener bastante cuidado. El orgullo en las manos de Satanás es una herramienta terrible contra el cristiano. Hay que tener bastante cuidado con eso, mis hermanos, el orgullo. Entonces, no solamente es pensar en hacer una mega iglesia. Ya, hay que hacer una iglesia más grande. Está viniendo más gente, hay que hacer más grande la iglesia. Hay que ser más grande, más grande. Y pienso en una mega iglesia, ¿no? Hacer mega iglesias. Y si hablamos de iglesia y lo vemos como un árbol, es como tener un árbol muy grande, muy fuerte, un tronco muy grueso. Pero no hay que pensar como un árbol, mis hermanos. En las misiones o en la iglesia hay que pensar como un bosque. Hay que pensar preparar al siervo y que vaya y plante un nuevo árbol, una nueva iglesia local en ese lugar. A veces hay tanta necesidad en otras localidades, en otras comunidades, que a veces hay una iglesia local cristiana evangélica en un lugar, pero la denominación X planta a media cuadra o en la misma cuadra otra iglesia. Como que se hacen competencia. Y somos hermanos en Cristo. Tú le has rendido tu vida a Cristo, eres de Cristo. Yo le he rendido mi vida a Cristo, soy de Cristo. Somos hermanos en Cristo, mi hermano. Ese es otro problema. Nos entramos en discusiones tontas por doctrinas generales, básicamente escatológicas o neumatológicas, ¿no? Escatológicas, los tiempos del fin, hay milenio, no hay milenio, tribulación, pretribulación, postribulación.
o neumatológicas, ¿no? Yo sí, tú hablas en lengua, no hablas en lengua, sí, el Espíritu Santo no tiene que el fuego, que si tú tienes fuego, no tienes fuego. Nos entrampamos en esas cosas, mis hermanos. Cuando estemos en el cielo, con el Señor Jesucristo ahí, y Él nos va a decir, a ver, ¿dónde están los bautistas? ¿Dónde están los metodistas? ¿Dónde están los presbiterianos? ¿Dónde están los luteranos? No va a haber esa diferencia, mis hermanos. Esas divisiones ya nacen con el comienzo de la iglesia y Pablo las va a corregir en 1 Corintios. Unos eran de Cefas, dice, otros eran de Apolo, otros eran de Pablo, los más espirituales eran de Cristo, ¿no? Entonces, esas divisiones, mis hermanos, hay que evitarlas, discusiones entre hermanos. Hay que tener bastante cuidado con eso, mis hermanos. Entonces, levantemos un siervo, un líder, una familia y sembremos una iglesia. Yo recuerdo, no voy a dar muchos datos, pero recuerdo un hermanito que él era del interior del país, por decirlo de una manera, vivía en una comunidad muy alejada, no había mucha tecnología en su pueblo y venía a capacitarse. Y él era compañero mío en el estudio, era compañero mío. Entonces, a veces le calificaban bajo o no le querían calificar porque su trabajo había sido hecho a mano y no a computadora. Miren ese criterio, mis hermanos. Dense cuenta de ese criterio. Ese hombre quería prepararse para ir a servirle a Cristo en su pueblo, llevar la palabra de Dios a su pueblo, ser un misionero en su pueblo. Y por una tontería como esa y muchas más, este hermano desistió de seguir capacitándose. Es por eso que yo tengo en YouTube, y Dios permita que en el campus virtual de teología, todo el estudio del seminario en videos, así como estás capacitando a través de este video, tienes internet, tienes un medio donde conectarte y ves este estudio, así tengo yo, esa es mi intención de hacer todos los cursos que se dan en el seminario, todos los cursos, y te puedas capacitar a través de la internet, a través de ese medio. Esa es mi intención, que el Señor nos ayude. Por eso yo pongo ahí siempre, tenemos muchos proyectos, que el Señor nos ayude. Pero el Señor nos ayudará, mis hermanos. Esa es mi voluntad, ese es mi corazón. El Señor, si está alineada a la voluntad de nuestro Señor, Él me seguirá dando la fuerza y la vida y la salud necesaria para seguir haciendo estos estudios, mis hermanos. Entonces, ninguna misión es en vano, ninguna misión. Hay tantas misiones, hay los misioneros que fueron asesinados, esto fue en el Ecuador, ahí está la historia, búsquenlo. Hay unos misioneros que fueron al Ecuador, estuvieron ahí y había unas tribus ahí que eran entre medio caníbales y salvajes y fueron asesinados los misioneros una noche. Fueron asesinados, a excepción de las mujeres. Miren qué curioso y qué interesante, mis hermanos, porque la historia está ahí, la pueden buscar en YouTube, búsquenla, ahí está la historia de misioneros en Ecuador que fueron asesinados el siglo pasado, hace 60, 50 años aproximadamente atrás, si es que no menos. Y esto, miren qué interesante, porque las viudas continúan la misión, mis hermanos. Las viudas continúan la misión y estos nativos se convierten a Cristo, mis hermanos. Se convierten a Cristo. Miren qué interesante, ¿no? Ese corazón de perdón, de compasión, ¿no? De ponernos en el lugar de estas mujeres que habían matado a sus esposos y después estos hombres se convierten a Cristo. Estos hombres dan su testimonio, se arrepintieron de lo que habían hecho. Es una historia dramática, pero para la gloria de Dios, mis hermanos. A veces enviamos misioneros y misioneros no convierte a nadie en un pueblo. O está en la misión, ayuda al pueblo, pero nadie se convierte. Si nosotros analizamos en base a números, que nos acostumbramos muchas veces en las iglesias, por eso yo renegaba mucho con el curso de Igle Crecimiento. Había un curso en el seminario que se llamaba Igle Crecimiento, y yo no estaba de acuerdo, pero lo estudié igual, me sometí al estudio y eso.
pero siempre que pude yo expuse mis ideas, ¿no? Buscamos la estrategia del crecimiento, adoptamos estrategias de otros lugares que no son acordes a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestro medio. Bueno, ese es un punto aparte. Pero si analizamos en base a estrategia y analizamos el ministerio de Jeremías, del profeta Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías, bajo los estándares actuales del crecimiento, sería un fracaso. Sería un fracaso porque no convirtió a nadie. Pero nosotros sabemos que desde los ojos de Dios, que por encima del sol, Jeremías fue un éxito. Y así había un pastor, esta es otra historia real, que había un pastor que fue misionado a una comunidad, a una etnia, y la etnia decía, ¿sabes qué? Ven acá, si quieres apóyanos en el trabajo, vive con nosotros, pero no nos hables de Cristo. Y pasaba un mes, pasaba 2 meses, pasaba medio año, y le pedían reportes, oye, ya, ¿cómo vas? No, le dice, no, nada, no, nada de esto, nada de esto. Entonces, este misionero pasa algunos años y ya están por retirarlo porque su misión era un fracaso. Era un fracaso. Este misionero siempre estuvo buscando la forma de presentar a Cristo a esta comunidad y la comunidad siempre lo rechazaba o lo contenía. Entonces, este misionero fallece, muere en el pueblo, ¿no? Por causas naturales. Y cuando va un relevo, por decir, de la iglesia madre, va un relevo a ver, le dice, bueno, vamos a retirar a nuestro misionero, que esto, que el otro. Le dice, pero ya, como que abandonan el pueblo, ¿no? Y el cacique, el líder de esta comunidad, le dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos que ustedes nos hablen de Cristo. Pero, ¿por qué? Si ustedes han tenido un misionero y siempre lo han tenido como neutralizado y nunca han querido que hable de Cristo, porque ahora han cambiado su manera de pensar. Es por la vida que tenía este misionero, que era diferente a nosotros. Tenía algo que nosotros necesitábamos. Y nunca le dimos la oportunidad de que nos hablara. Y es por eso que ahora nosotros queremos que sí nos hablen de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay ninguna misión que sea fallida. Para los ojos de Cristo no hay ninguna misión. No hay ninguna vida que se haya perdido en vano o que haya partido en vano. Para Dios siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Y si no estás participando en las misiones, al menos ofrenda para las misiones. Si no estás ofrendando o no eres un misionero activo, ora por los misioneros. Ora por ellos. Misioneros que van con sus familias, van con sus hijos pequeños, van a un lugar donde no hay escuela, donde hay colegio, que ellos son los profesores de sus propios hijos, donde no hay luz, donde no hay agua corrida, donde no hay un servicio como tienes tú de desagüe. No tienen ninguna de esas comunidades, donde no hay televisor. Ahí están esos misioneros, sirviéndole al Señor. Por eso es que muchos estarán delante, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Siempre me he imaginado así, como una cola, ¿no? Ante el juicio de Cristo para recibir lo que el Señor nos tenga que dar o pasar. Y muchos sabrán que eran conocidos, famosos, predicadores, y esos estarán en la cola seguramente. Pero habrá gente que no conocimos, que nunca nadie los escuchó, pero hicieron un trabajo silencioso, alejado, lejos, donde nadie ni siquiera oraba por ellos. Pues es importante orar por las misiones, mis hermanos. Oremos por nuestros misioneros, involucrémonos un poco más con ellos. Y tú eres un misionero. Si Dios te ha dado un corazón misionero, no te desanimes, sigue adelante, sigue perseverando. En Isaías 6 hay una visión muy hermosa, muy interesante que tiene el profeta Isaías, que ve a la gloria de Dios, se siente perdido, inmundo, pecador, ¿no? Viene el ángel, agarra una brasa, le cauteriza, ¿no? Le purifica la boca
y le dice, ya has sido purificado, tu pecado también. Entonces el Señor dice, ¿quién va a ir ahora, no? ¿Quién va a ir por nosotros? Dice el Señor. Y el profeta Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Claro, esta es una historia un poco dramática, si continuamos leyendo dentro del contexto, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es la acción de Isaías, ¿no? La acción de Isaías es decir, envíame a mí. Yo he sido un pecador, he sido un vil pecador, pero en Cristo soy una nueva criatura y mi vida te la entrego, rendida en adoración, rendida en servicio. Ese es un creyente que realmente ha sido impactado por Cristo, no tiene nada que darle a su Señor más que su vida rendida en adoración y servicio a Él, ¿no? Como cuando el apóstol Pablo, ¿no? Él es llamado por el Señor, tiene ese encuentro con Cristo, queda ciego, ¿no? Entonces el Señor le dice al siervo que lo iba a atender, le dice el Señor, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un hombre que sufrió mucho por Cristo. Era un hombre que estaba apartado, vehemente, en contra de la iglesia, en contra de Cristo. Pero el Señor lo llama y lo usa grandemente, con la misma vehemencia, el mismo, pero desde el otro lado, desde el lado de los buenos, diríamos. Entonces, igual nosotros, mis hermanos, hemos sido terribles personas, pero el Señor seguramente nos está llamando. Así que si tú le has rendido tu vida a Cristo, eres un misionero. Muy bien, cortito este estudio, espero que haya sido de tu edificación, estoy seguro que ha sido de tu edificación, es seguro que está impactando tu vida y estás sintiendo cómo el Señor te va avivando ese fuego en tu corazón, que seguramente estaba un poco aletargado, un poco dormido, un poco apagado. Hay actividades en este bloque que hemos estado desarrollando que ya a este paso ya lo debes haber dominado, todas estas actividades, y si ya lo has hecho, bueno, felicitaciones, pasas al siguiente nivel en automático. Ya, esta es tu nueva insignia, esta es tu nueva insignia de discípulo de Cristo, discípulo primero. Has pasado a ser un discípulo primero. Ya, esta es tu nueva insignia, lo puedes usar en tus fotos, en tu foto de perfil, en tus redes sociales, donde quieras. Ya, esta es tu nueva insignia. En este nuevo bloque, que es de discípulo primero, que van a ser los pasos desde el 46 hasta el 50, hay nuevas actividades. Hay que realizar la lectura de primero y segundo de Crónicas. Hay que leer todos los profetas menores, todos los libros cortitos. Ya hay que memorizar los cinco libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahí hay un acróstico también. Y un nuevo versículo que es segunda a Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. ¿Ya? Dios te bendiga, mi hermano, sigue perseverando, tómate este tiempo, ¿no? Nos dedicamos a veces tanto tiempo a ver videos cortos y podemos pasarnos hasta horas, pero invierte tu tiempo en tu edificación, en tu crecimiento espiritual, en tu madurez espiritual y en tu fortaleza espiritual, en tus disciplinas espirituales. Dios te bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.